Estamos viendo, y yo creo que el Espíritu Santo se está moviendo en esta mañana en unas verdades que creo que Él quiere que nosotros tengamos claras hoy. Y vamos a tocar vamos a seguir con el asunto de la gracia. La gracia. La verdad es que hemos compartido varios pensamientos en esta línea de la gracia. Hemos empezado el culto básicamente recordando el Evangelio. Y qué bueno es recordar el Evangelio, ¿verdad? A veces pensamos que el Evangelio solamente es para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero el Evangelio es el fundamento de nuestra vida. Lo que acabamos de celebrar, la cruz de Cristo. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y me gustaría en esta mañana seguir con un pasaje tremendo que se encuentra en la carta a los Gálatas. Sabéis que es una serie que estoy llevando a cabo, de vez en cuando predico, sobre los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Le puse el título La carta magna de la libertad. Y el capítulo 5, verso 1, dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Es el lema. Y bueno, estamos tratando, como Pablo está hablando y explicando, la justificación por fe como base de esa libertad cristiana. Ahí estamos, ¿no? Y hoy tenemos la sesión número 5. Lo que ocurre es que hago paréntesis y llevamos ya con esto por lo menos 2 años, no sé, 1 año y algo. Pero hoy vamos a ver un pasaje impresionante de la historia de la salvación. Le he puesto el título de Abraham a Cristo, el camino de la gracia. Y vamos a hacer en este pasaje, quizá un poco extenso, del capítulo 3, versículos 6 al 29, un recorrido. Yo he querido coger estos versículos, quizá un poco amplio, pero es que lo necesitaba para cerrar un poco la idea, el pensamiento que quiero transmitiros en esta mañana, que va a girar en torno básicamente a 3 personas. Vamos a hablar de Abraham, la fe y la promesa. Vamos a hablar de Moisés, ley, maldición. Vamos a hablar de Cristo, cumplimiento, libertad. Abraham, Moisés y Cristo. Y vamos a ver ahí pues algo importante acerca de la salvación. Creo que es bueno que tengamos claro qué es lo que creemos, cuál es el fundamento de nuestra fe. Vamos a hablar de justificación. ¿Oído esa palabra? Justificación. Vamos a hablar de redención, vamos a hablar de adopción, vamos a hablar de herencia. Son términos de la doctrina fundamental. Esperemos que en esta mañana vamos a dar un paseo, no vamos a profundizar en todo, pero vamos a dar un paseíto. Gálatas capítulo 3, verso 6, vamos a estar ahí. Ya vimos en los primeros versículos, en los primeros 5 versículos, cómo el Espíritu Santo fue la garantía, la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo. Les decía Pablo a estos hermanos de Galacia que era una señal de que habían creído en Cristo y que lo habían recibido por la fe y no por las obras. Lo habían recibido por la fe. El Espíritu Santo no había venido a ellos por lo que habían hecho, sino por haber creído en Jesús. Y ahora va a seguir desarrollando. Y vamos a ver más en el 4. Y llegaremos al 5 y al 6 y veremos cómo el Espíritu Santo realmente trabaja en las vidas de los creyentes. Pero de momento estamos en la argumentación teológica o doctrinal que el apóstol Pablo hace. Me gustaría que para introducirnos en este mensaje imaginemos una escena. Vamos a pensar en un alpinista. Creo que aquí no hay ninguno que escale montañas, ¿no? Corredores sí tenemos, pero escaladores creo que no todavía, ¿no? No sé si hay alguien. Bueno, vamos a pensar en un alpinista que lleva años soñando con escalar la cima más alta de los Pirineos. Ha estado entrenando durísimo, se ha comprado el mejor equipo para esta labor, se sabe cada ruta de memoria, se siente listo para cumplir con esta hazaña. Pero cuando llega al campamento base, le sale al encuentro
un guía local que conoce las montañas como la palma de su mano y le dice: joven, yo admiro realmente tu preparación, veo que te has esforzado, que traes un buen equipo, pero el camino que has elegido está lleno de desfiladeros imposibles y de avalanchas seguras. Muchos lo han intentado y no han llegado. Ahora, yo conozco un camino diferente, uno que ya ha sido abierto y que te garantiza, sí o sí, que vas a llegar a la cima, aunque te parezca ilógico. Nuestro alpinista, lleno de orgullo y confianza en su propio esfuerzo, se aferra a su plan. ¿Cuál sería? ¿Cuál creéis que sería el resultado? No pinta bien, ¿eh? Avalancha segura, desfiladero, no sé, pero bien no pinta. ¿Sabéis? Esta historia ilustra, de una manera sencilla, el conflicto, el problema central del libro de los Gálatas. En la iglesia de Galacia, algunos estaban diciendo a los creyentes: está muy bien que crean en Jesús, pero para llegar a Dios de verdad, para ser aceptado por Dios, tienes que hacer algo más. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir con ciertas tradiciones, con ciertos ritos. Y Pablo, de una manera enérgica, no voy a volver a los capítulos previos, pero se lo toma bien fuerte, les dice y les argumenta que para ser declarado justo, para obtener la herencia de Dios, nuestra nueva identidad viene única y exclusivamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. No hay otro camino. Cualquier añadido anula la gracia de Dios. Y sabes, muchas veces hoy, todavía hoy caemos en esta trampa. Muchos viven la fe como un maratón para ganarse el favor de Dios. Me estaba resultando interesante cuando Daniel estaba allí detrás, estaba hablando de los salarios, de que somos siervos, de que trabajamos con una libreta o algo así, ¿no? Llevando las cuentas que estamos haciendo para Dios. Pues mira, esta mañana he leído, Vale. He leído la Biblia, mis 10 o 15 minutitos, mis 5 capítulos reglamentarios. Llevo solo 3 días de atraso, pero me pondré al día. He estado orando, básicamente por mí y por mis cosas, pero he estado orando. Vamos a poner una libretita. Hoy es domingo, he venido a la iglesia y he venido antes y estoy sirviendo para estas cosas, lo cual agradecemos muchísimo. Pero hacemos como este registro, ¿no? Estamos intentando merecer, sin darnos cuenta muchas veces, lo que solo Él da de manera gratuita. Pablo quiere quitarnos este peso de encima, quiere que entendamos bien de dónde viene nuestra salvación y a partir de ahí podamos entonces vivir con libertad y gratitud a Dios. Así que en estos recorridos de Abraham a Cristo, el camino de la gracia, nos va a mostrar cómo la historia de la salvación apunta ¿a quién? A Jesús, el centro de todo. Vamos a sumergirnos en Gálatas. Este pasaje nos habla de una verdad fundamental. Escucha, Cristo no es un suplemento espiritual, es el centro eterno del plan de Dios, o es el centro del plan eterno de Dios, mejor dicho. Cristo no es un suplemento espiritual, es el centro del plan eterno de Dios. Y toda la Escritura apunta a Jesús, a Cristo, nuestro modelo, nuestro deseado, nuestro guía, nuestro Señor, Dios, Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos, lo he anticipado: Abraham y la fe que anticipa a Cristo, Moisés, la ley o la maldición que nos lleva a Cristo, y Cristo, el cumplimiento, ¿no?, de todas las cosas estas.
Vamos entonces al primer punto. ¡Uy, qué pequeñito! Esto se ha cambiado de letra. Siempre pasa igual. Bueno, parece que el ordenador no se lleva bien conmigo, no tiene la misma fuente, algo, pero no sé. Bueno, lo siento, tenéis que escuchar más. La fe que anticipa a Cristo. Vamos al capítulo 3, verso 6, y allí vamos a ver, ¿no?, que comenzamos nuestro viaje con este patriarca, Abraham, la figura más venerada del Antiguo Testamento. Y fijaos que es interesante porque Pablo lo utiliza no como un ejemplo de la obediencia a la ley, sino como el ejemplo máximo de la fe. Es interesante. Su vida nos va a mostrar la forma en que Dios siempre ha querido relacionarse con la humanidad, ¿no? La fe. Vamos al verso 6, que dice allí, si el título se ve pequeño, bueno, vamos a ver, ahí, Abraham tenía una fe poco común, y vamos a ver qué significó creer a Dios, qué significa creer a Dios. Dice el texto del versículo 6 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Un pasaje que os suena, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Para entender la magnitud de la fe de Abraham, debemos retroceder en la historia. ¿A qué libro? Génesis, el libro de los principios. Y muy importante, los 12 primeros capítulos de Génesis son tremendos. Vamos a Génesis y nos encontramos ahí, en este caso ya el capítulo 15, que Dios se le presenta a Abraham en un momento de duda y desesperanza. Abraham no tenía hijos. Dios le había prometido en el capítulo 12 que iba a ser de él, de su simiente, de él iba a ser una gran multitud, una nación multitudinaria. Le promete tierra, le promete una herencia. Tremendo. Pero el capítulo 15, Abraham no tiene hijos. No veía cómo la promesa de Dios de una gran descendencia podía cumplirse. Y Dios lo saca ahí y le dice, mira, ven, ¿ves las estrellas? Qué bonito el cielo, ¿eh? Cielo azul de verano. Sin luna llena, se ven las estrellas. ¿Las puedes contar? ¿Cómo puede ser eso, no? Tu descendencia va a ser mayor. Y Abraham, su lógica le dice, pero ¿cómo va a ser esto posible? Su realidad le dice, o su lógica le dice, mira, es que esto es imposible. Pero es que además se ve a él sí mismo, su realidad física, era una prueba más de su razonamiento, porque Abraham era bastante mayor y su esposa también. Pero en medio de esa imposibilidad, Dios le hizo una promesa extraordinaria. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham en ese momento? El texto de Génesis dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y ahora el apóstol Pablo está haciendo referencia a este pasaje para decir, mira, ¿veis? La promesa a Abraham es una promesa que se recibe por fe. El punto más importante, aquí una de las cosas es que la fe de Abraham no fue una simple creencia intelectual. La fe de Abraham no fue una simple creencia intelectual, no solo fue creer en Dios como, oye, yo sé que Dios existe. Eso lo creen muchos, ¿verdad? Algo tiene que haber. Y algunos dicen, yo creo que hay un Dios, ¿vale? La fe de Abraham fue creer a Dios. Es decir, creer lo que él dijo, incluso cuando parecía ilógico, incluso cuando era imposible a la luz de las circunstancias. Porque esta fe era una rendición total y una confianza completa. Hablamos de confianza, ¿no? ¿Cómo hemos dicho? ¿Dejarse caer? Dejarse caer. Es lo que hizo Abraham, dejarse caer. Confianza total, rendición completa en la palabra de Dios por encima de su propia experiencia y por encima de su propia razón. Y el punto más importante de Pablo es que dice que le fue contado
por justicia. Y la palabra contado o imputado, como se dice en otras traducciones, es un término contable que significa que Dios acreditó la justicia a Abraham. Dios lo consideró como justo por esa fe, ¿no? Dice un escritor llamado Timothy Keller, lo conocéis, ¿verdad? Es súper famoso. Él dice, cuando Dios le acredita la justicia a alguien, le está confiriendo un estatus legal. Él en realidad los trata como justos y libres de condenación, aunque en realidad todavía son injustos en su corazón y en su comportamiento. Y esto nos suena, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo infieles, nosotros seguimos pecando, nosotros seguimos siendo injustos. Pero Dios acredita esa justicia. Estamos justificados. Y esto va en contra, dice él, de todas las religiones tradicionales, las cuales dicen, o estamos viviendo justamente y por lo tanto somos agradables y aceptables a Dios, o estamos viviendo injustamente y por lo tanto estamos alejados de Dios. Pero mira, escucha esto, mira el milagro aquí. Pablo y Abraham están mostrando que es posible ser amados y aceptados por Dios mientras somos pecadores e imperfectos. ¿Qué te parece? Aún nosotros siendo pecadores e imperfectos somos amados por Dios. Cuando Dios nos ama, no nos ama porque no lo merecemos o porque hayamos hecho méritos para recibir ese amor. No hemos comprado el amor de Dios. Lo único que podemos hacer es recibirlo por medio de la fe. Es lo único que podemos hacer. Y eso es es tremendo eso, ¿no? Abraham no se ganó la justicia con sus obras. Una de las demandas que estos judíos, muchos habían creído en Cristo de trasfondo judío, pero claro, tenían ahí todo el bagaje del judaísmo, toda esa enseñanza desde pequeño de normas, de ceremonia, de todas esas cosas la traían y habían creído en Jesús. Pero le decían, ellos pensaban que tenían que seguir manteniendo, aun creyendo en Jesús, el estilo de vida de los judíos. Y querían imponerlo a los gentiles, a aquellas personas que no eran de trasfondo judío y que se estaban convirtiendo a Jesucristo. Y una de las cosas que les querían imponer y uno de los problemas que se ve en el libro es la circuncisión. Porque ellos entendían que aquellos que se circuncidaban podían ser parte del pueblo de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 17 ahora, vemos que a Abraham se le da la circuncisión como señal del pacto, después de que su fe ya le había sido contada como justicia. Así que la circuncisión o cualquier otra obra no fue la causa de su justificación, sino el resultado y un sello de esta justificación. Es lo que está diciendo aquí Pablo. La justificación no es un salario que ganamos. El ser declarado justos por Dios no es algo que nosotros podamos solicitar. No es un salario, es un regalo, como digo. No es algo que podemos producir, es algo que es atribuido por Dios. Si estás intentando ganarte el favor de Dios a través de tu moralidad, a través de tu rito, que no estoy pensando en venir aquí con un corderito a sacrificar, pero me entendéis, ritos evangélicos pueden ser, que entendemos espirituales también. Tus esfuerzos religiosos, estás en el camino equivocado. Estás apuntando en la libreta y eso no tiene valor. No tiene valor para salvarte. Veremos en los capítulos siguientes cómo funciona la vida cristiana. La justificación es un acto divino que se activa cuando pones tu fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Pero mira, la fe de Abraham fue un poco común, pero también fue una fe probada. Y aquí vemos la promesa versus la realidad. Y ahora nos vamos a ir
aunque el texto de Gálatas se centra en su justificación, Génesis capítulo 15, el momento cumbre, creo, de su fe, de la fe de Abraham, se encuentra en el capítulo 22 de Génesis. Vamos a Génesis 22. ¿Y qué ocurre ahí? Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa. Esto es una prueba de fe extrema. La promesa de esa gran nación dependía de Isaac, y ahora Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Y la lógica, nuevamente diría, Dios se está contradiciendo a sí mismo. Me dice que me va a dar una promesa a través de un hijo, y ahora me quiere quitar este hijo. No cuadra, como que algo está fallando, ¿no? Pero Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Y dice el texto en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo en hebreo que estaba pensando Abraham. La fe de Abraham, mira, no se basó en entender a Dios, sino en confiar en su carácter. Él no veía el cómo, pero confiaba en que Dios cumpliría su promesa, incluso si eso significaba resucitar a Isaac de los muertos. Y si bien la fe es el único medio que nos va a posibilitar para recibir la gracia de Dios, será aprobada. Y la fe implica también obediencia. La fe es una fe que sigue confiando en el día a día. No solo confía una vez para recibir la salvación. El justo, por la fe, vivirá. Habacuc, capítulo 2. Y el justo cada día vive por la fe. Seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios. A veces no sabemos los cómo, no sabemos los por qué, pero tenemos que seguir confiando ¿en qué? ¿En quién mejor? En Dios, como hemos leído también. Nuestras vidas están llenas de pruebas de fe. A veces las promesas de Dios parecen contradecir nuestra realidad. Quizá oramos por sanidad y no llega, las puertas no se abren, las finanzas nos ahogan, los alquileres, no encontramos un lugar, no encontramos un trabajo, no encuentro una pareja. Muchas situaciones hay en la vida, pruebas de fe. Es en estos momentos donde nuestra fe, como la de Abraham, se tiene que demostrar. ¿Confiamos en que Dios es bueno y fiel? Lo hemos cantado, lo hemos dicho públicamente aquí. Debemos que hacerlo incluso cuando no vemos la forma en que va a cumplir su promesa. La fe de Abraham es una fe que une en Cristo. Dice los versículos 7 al 9 del capítulo 3. Dice allí: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este versículo es una bomba, para los judaizantes de aquel momento, para los fariseos. Pablo rompe por completo con la idea de que para ser parte de la familia de Abraham, que eso era cuestión de sangre, de linaje. Y él dice que la verdadera familia de Abraham no se define por el ADN, sino por la fe. Todos los que creen, sin importar de dónde vengan, son sus verdaderos hijos. Y esta verdad estaba profetizada desde el principio, en la promesa original de Abraham. Ya estaba previsto que Dios justificaría a los gentiles
por la fe y le anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Sabéis este término, le anunció de antemano las buenas nuevas? ¿Qué palabra es en el griego? Es una palabra nada más en el griego. ¿Sabéis cuál es? Proevangelizomea. Proevangelio. ¿Os suena, no? Es anunciar el evangelio antes, lo que dice. De antemano las buenas noticias, las buenas nuevas. Dios le estaba anunciando el evangelio a Abraham y diciéndole: en la simiente, en Cristo, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. El evangelio no es una idea nueva. El evangelio no nace con la cruz ni con Cristo. El evangelio está antes. Bueno, y si decimos antes, nos podemos ir hasta fuera del tiempo ya y del espacio, porque está en el corazón de Dios, que es eterno, que está fuera del tiempo. Dios ya había anunciado a Abraham que la bendición de la salvación se iba a extender a todas las naciones. Y esto no sucedería por la obediencia a la ley, sucedería por la fe. La fe nos une a una familia que va más allá del tiempo y del espacio. Somos parte del mismo equipo que Abraham, que los profetas, que los apóstoles y que todos los creyentes. Formamos parte de este gran equipo, de esta gran familia, la familia de la fe. En nuestra congregación somos parte de una familia igual, que va más allá de las nacionalidades, de los géneros, de las clases sociales. Y esta verdad debería romper cualquier barrera o prejuicio y debería llevarnos a amarnos y a valorarnos como verdaderos hermanos y hermanas, unidos por la fe en Cristo Jesús. Somos hermanos, somos unidos espiritualmente. Pasamos al segundo punto. Moisés, la maldición que nos lleva a Cristo. Moisés y la maldición que nos lleva a Cristo. Porque si Abraham, o si la fe de Abraham fue el inicio del camino que estamos recorriendo, entonces hay una pregunta: ¿qué papel jugaron Moisés y la ley? Porque para los judaizantes el camino de la justificación era la ley. Pero Pablo les muestra que la ley no fue la solución, sino como un mapa que nos va a llevar a un callejón sin salida, revelando que necesitamos desesperadamente un Salvador. Mira, la ley, el estándar perfecto que nos pone bajo maldición. Versículo 10, dice allí: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Fueron fuertes estas palabras, ¿eh? Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley es el estándar de la santidad de Dios. La ley es perfecta. El problema no está en la ley, sino en nosotros que somos pecadores. La ley exige obediencia perfecta y continua. Un solo error, una sola falta y quedamos descalificados. El propósito de la ley no es darnos la salvación, sino mostrarnos que somos incapaces de merecerla. Nos deja sin excusa delante de Dios. Y Pablo refuerza este punto en el versículo 12, que dice: la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ella. Bueno, ya el versículo 11 dice: nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo, aquí está el contraste, vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, dice: el que las hace vivirá por ellas. Abraham fue un hombre de fe, pero hay otra manera de vivir. Podemos vivir por las obras que demanda la ley, como dice este versículo 10. Así que la persona que practique estas cosas vivirá por ellas, por la ley. Vivir por algo significa confiar en eso para nuestra felicidad y satisfacción. ¿En qué basas tu vida? ¿Qué es lo que te da sentido, confianza
y una razón para levantarte cada mañana? Esta pregunta es muy interesante, porque nos hace pensar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades o para qué vivo? ¿Cuál es lo importante para mí en la vida? Y otra pregunta, si lo perdieras, ¿me haría sentir que ya no me queda vida? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón que realmente nos está moviendo? Y si yo eso lo pierdo, ¿me quedaría sin vida? Yo creo que esta pregunta nos puede ayudar a ver cuáles son los cimientos de nuestras vidas. Para ellos, la vida, vivir, eran las obras de la ley. La vida era el servicio, la vida era la religión, la vida eran los ritos, las ceremonias. Vivían por medio de ello. Esa era su vida. Pero hay otra opción. Vivir por las cosas, el servicio, los ritos, las obras, o vivir por Jesús. ¿Es el centro de tu vida Jesús o lo que haces para Jesús? Porque muchos piensan que el ministerio es la vida cristiana, que la iglesia es la vida cristiana. Está bien, no quiero que me malinterpretéis, vamos a ver esto más adelante. Pero la vida cristiana es Jesús, es Cristo. Si tú no sirves mañana en lo que estás sirviendo y Dios te pone en otra cosa, pues igual de feliz y contento, ¿no? O se te cae el mundo. Te vienes abajo porque ya te quitan el micrófono y ya no eres cristiano, ya eres triste, ya no tiene sentido tu vida. No, nuestra vida es Jesús, ¿no? Pero es importante, esa pregunta a mí me hace pensar muchas veces y me hace recalcularme. Voy muy mal de tiempo, hablando de recalcularse. La promesa versus la ley, un pacto que no se puede anular. Mirad, lo que Pablo le está diciendo, si la ley es tan estricta, ¿significa que Dios cambió de opinión después de darle la promesa a Abraham? Y Pablo va a responder con una analogía legal, porque si ya tenemos la promesa de Abraham antigua, ¿por qué ahora pones la ley 430 años después? ¿Es que esto va a sustituir a esto? ¿Es que Moisés sustituye a Abraham? ¿Las obras van a sustituir la promesa? ¿La ley sustituye a la promesa, ahí a la fe? ¿Qué pasa aquí, no? Y ahora él les dice, mira, versículo 15 al 18 dice allí, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Estáis entendiendo el argumento que está usando Pablo? Es fácil, ¿no? Una vez un testamento una vez que está firmado, no se puede anular ni se puede cambiar. El pacto de la promesa que Dios hizo con Abraham no podía ser anulado por la ley que vino 430 años después. La promesa es el fundamento de nuestra salvación, no la ley. Y Pablo subraya que la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. Qué bonita esta interpretación que hace el Espíritu Santo del texto, ¿no? Aquí no hay error, ¿eh? Aquí no hay una opinión u otra opinión. Aquí es lo que dice el Señor. La descendencia, y la Biblia dice que es Cristo. Y qué bonito es pensar Génesis, capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer, ¿recordáis? Aplastará la cabeza de Satanás. La simiente, esa simiente que va a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia.
Porque el plan de Dios siempre se centró en una persona y no en un sistema de reglas. La ley fue entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su función? Bueno, pues aquí cita John Stott en su comentario de Gálatas un texto que vale la pena leerlo. Dice, después de que Dios le dio la promesa a Abraham, le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Tenía que empeorar las cosas antes de que las pudiera mejorar. La ley exponía el pecado, provocaba el pecado, condenaba el pecado. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y descubrir lo que realmente es debajo de ella. Pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Y hoy la ley todavía debe cumplir con su deber dado por Dios. Y dice él, uno de los grandes fallos de la Iglesia contemporánea es la tendencia de minimizar la importancia del pecado y del juicio. Nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al Evangelio. Hacerlo así es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre jamás ha apreciado el Evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el Evangelio brillará. Es lo que está diciendo. No podemos decirle a las personas, oye, que Jesucristo te ama, que es muy bueno, que vas a tener un plan de vida impresionante. Hay que decirle primero, mira, tú estás perdido. Tú estás condenado. No es que te vas a condenar, es que estás condenado. Es que vas al infierno. Es que si tú no crees en Cristo, vas a morir eternamente. Cuando la persona y el Espíritu Santo, porque eso tiene que ser una obra del Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio, de justicia, puede entender su naturaleza, puede entender su situación de alguna manera, entonces puede recibir la luz. Entonces puede coger y decir, yo quiero, y acepto a Jesús, o no sé, o lo recibo en mi corazón, o como queráis, pero de alguna manera apropiarse por medio de la fe de Cristo Jesús. Pero tiene que ser así, tiene que ser con ese orden. La ley fue añadida temporalmente a causa de las transgresiones. Su propósito era disciplinarnos, era prepararnos. Y usa aquí una metáfora de un ayo, una palabra un poco rara, ¿no? La palabra paidagogos es la palabra en el original, en el griego, pero es un pedagogo, un instructor, un supervisor, vaya. Y Pablo dice, mira, necesitamos, y en el mundo greco-romano estaba esta figura, era un tutor que guardaba y vigilaba al niño, que lo castigaba por sus errores, y lo más importante, lo llevaba a la escuela. Pero su autoridad era temporal, y terminaba cuando el niño alcanzaba la madurez, y Pablo está diciendo aquí en los versículos 24 y 25, mira, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ha sido como ese tutor. La ley ha sido como un indicador que nos lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley cumplió su propósito, nos cuidaba y nos recordaba constantemente nuestra necesidad de un Salvador, hasta que llegó la era de la fe en Cristo. Ahora el ayo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Muchos creyentes le entregaron sus vidas a Jesús y le han pedido que entre en su corazón. Pero muchas veces realmente solo están diciendo ser bueno y religioso, esperando que esto procure el favor y la bendición de Dios. Muchas veces vivimos como si todavía estuviéramos bajo la autoridad de ese ayo estricto, el legalismo. Están en camino de descubrir a Dios en el Evangelio, pero aún no han llegado. Están todavía como niños que necesitan el ayo. La libertad de la ley no es excusa para pecar. ¿Recordáis? La primera sesión puse una imagen de un hombre andando por un precipicio, por un filo
de una montaña con dos precipicios a los lados. Uno era el legalismo y otro era el liberalismo. Y la vida cristiana está en medio. Y muchas veces pensamos, bueno, todo lo que me estás diciendo es fantástico, pero qué guay, ¿no? Si Cristo lo ha hecho todo tal como tú estás diciendo, como la palabra de Dios dice, no lo digo yo. Si no hay nada que podamos hacer, si su salvación no depende de lo que yo hago, si su gracia no depende de lo que yo hago, entonces yo puedo vivir la vida porque, bueno, voy a estar tranquilo, ¿no? No depende de mí. La libertad de la ley no es excusa para pecar. La gracia de Dios no es una licencia para vivir sin regla. Siguiendo el ejemplo del ayo, del instructor el niño cuando crece y madura no se deshace de todos los valores que ha recibido de su padre. Ya no los sigue por obligación, pero los ha hecho suyos. Vive así porque quiere. Y la verdadera fe en Cristo, no solo cambia nuestro destino eterno, sino que también transforma nuestros deseos, dándonos un nuevo corazón que anhela agradar a Dios. Estoy deseando llegar a los capítulos 5 de Gálatas. Vivimos por gracia, no por temor a un tutor, sino por amor a un padre. Rápidamente, punto tercero, el cumplimiento de la promesa y nuestra libertad, Cristo. Hemos visto la fe de Abraham, en el camino entra la ley que nos lleva a la maldición, que nos lleva a un callejón sin salida y nos dice, no, tú no puedes, necesitas un Salvador. Y llegamos al Salvador, el fin del camino. El glorioso final en Jesucristo, el cumplimiento de la promesa y la razón de nuestra libertad. Cumple con los dos aspectos. Tremendo. Pero mira, Cristo, el que se hizo maldición para darnos la bendición. Si la ley nos condenó, la única salida era que alguien pagara el precio. Estamos recordándolo en esta mañana. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Aquí está el corazón del Evangelio. La ley nos mostró que éramos pecadores y merecíamos la maldición de Dios. Jesús, el Hijo de Dios perfecto, no solo cargó con la maldición, sino que el texto nos dice que Él fue hecho maldición. Él fue el sustituto perfecto que pagó el precio de nuestra desobediencia. Su muerte en la cruz fue un acto redentor. Pagó el precio, saldó la deuda que teníamos. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos liberados. Y se me va a la mente a 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y otros pasajes que hay. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa redención? Versículo 14. Para que en Cristo, de todas formas no se ve, ¿no? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Mirad, la obra de Cristo no solo fue quitarnos la maldición, sino también darnos algo mucho mejor, la bendición de Abraham, que es la justificación por la fe. Y si Jesús fue considerado como un pecador por nosotros, si Dios consideró a Cristo como pecado por causa de nosotros, entonces nosotros llegamos a ser considerados como justos de la misma manera. Si para Él ser hecho maldición quiere decir que Dios lo trató como un pecador, entonces para nosotros recibir la bendición quiere decir que Dios nos ve como si fuésemos completamente justos y perfectos. Cristo no es pecador y nosotros no somos justos, pero Dios nos ve como justos a través de Jesús.
Lo trató a él como un pecador para tratarme a mí como un justo. La salvación significa mucho más que perdón. No es solo nos hizo un borrón y cuenta nueva. Llegamos a ser perfectos, maduros a la vista de Dios. Y permaneceremos perfectos a la vista de Dios. Yo creo en la seguridad eterna de la salvación, en la certeza. No que vamos a perseverar, yo voy más, yo creo que vamos a llegar. Pero mirad, no empezamos confiando en la muerte de Cristo para quitarnos maldición y darnos bendición, para después seguir con esfuerzos humanos, como si ahora debiéramos de ganarnos la salvación completamente o progresivamente por medio de nuestros actos. Pablo reitera una y otra vez la misma idea. Si no salimos de aquí con la claridad hoy, ya difícil va a ser, porque lo reitera mucho. Pero mirad, como resultado de esta bendición recibimos la promesa del Espíritu Santo. Tremendo. Nos da el Espíritu Santo, Dios, tercera persona de la Trinidad, en nosotros. La evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios y quien nos ayudará para vivir agradándole. Y esta verdad nos debería de liberar del miedo, de la ansiedad. Debemos de vivir con la seguridad de que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Seguimos adelante como empezamos, con fe en Cristo crucificado. Igual, Él es quien sigue moldeando nuestros corazones cuando nos acercamos a la cruz. Cuando podemos contemplarle, cuando contemplamos la luz, la gloria, su gloria, somos transformados por contemplación, no por obra. Cuando vemos su santidad y su belleza. Y en esta nueva era, versículos 25 al 27, con la llegada de Cristo, el ayo de la ley no tiene autoridad sobre nosotros. Dice que venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya ha cumplido su propósito el ayo. Ya no somos siervos bajo un tutor. Somos hijos adoptados con plena herencia, con pleno derecho a la herencia. Somos hijos adoptados. Un cambio radical de identidad, de estatus. No hemos crecido para ser hijos, sino que hemos sido adoptados por la fe en Cristo. Y esta fe tiene un símbolo. Habla del bautismo. Habla ahí en el texto del bautismo como expresión pública de que somos revestidos de Cristo. Versículo 27. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Es interesante porque en la antigüedad una persona se revestía de una nueva toga o vestimenta para indicar un cambio de estatus social, una nueva identidad, una nueva ciudadanía. Y en este contexto el bautismo simboliza que hemos dejado atrás nuestra vieja identidad, la que estaba bajo la ley, y nos hemos puesto una nueva, la de Cristo. Esto no es un cambio de ropa superficial, es una transformación profunda de quienes somos. Y ser revestido tiene implicaciones. Tenemos una nueva identidad que se basa en Cristo y no en lo que hago, legalismo, o en lo que siento o me dice la cultura, liberalismo. Mi identidad se basa en Cristo. Mi conducta, mi comportamiento es un reflejo de mi nueva identidad en Cristo. Nos hemos puesto un traje de Cristo, no podemos seguir como antes, no somos ya, somos nuevos criaturas. Y es más, nuestra nueva identidad nuestra nueva identidad y unidad en la familia de la fe, algo que también ganamos según el versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. En Cristo, estas divisiones que el mundo usa para separarnos, raza, estatus social, género, se desvanecen. Nuestra identidad principal no es nuestra nacionalidad,
o nuestra profesión, sino que somos uno en Cristo. Y esta unidad es la prueba viviente de que el Evangelio transforma vidas. ¿Habéis pensado alguna vez cómo podemos estar juntos? ¿Cómo podemos nosotros convivir siendo tan distintos? Cada uno con su trasfondo, su cultura, sus pensamientos, su cosmovisión. Pero en Cristo somos uno. Venimos aquí y adoramos a Dios. Y nos gozamos en Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es un milagro de que somos hijos de Dios. Pero no aquí, pasa en todos los lugares donde hay una iglesia del Señor. Impresionante, ¿eh? A mí eso me llama mucho la atención. Tú vas a una iglesia siendo visitante y por la regla general que no sea una iglesia muy... iba a decir de Inglaterra, pero también me he acordado de los hermanos. Yo estaba en algunas que son bastante rígidas, que entra y sale como si nada, ¿no? Pero hay otras igual, que tienen una... tú te sientes acogido, te sientes bienvenido, te sientes como familia al momento. Eso es un milagro. Y termino. Finalmente el círculo se cierra. ¿Y dónde volvemos? A Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y esta es última parte. Y herederos, según la promesa. Ahora somos los verdaderos descendientes de Abraham. No por su sangre, sino por nuestra fe en Cristo. Y como verdaderos herederos tenemos derecho a la promesa de la vida eterna. El plan de Dios comenzó con una promesa a Abraham. Se cumple perfectamente en Cristo y se nos aplica a cada uno de nosotros por la fe. Conclusión. Gracias por los 10 minutos de prórroga. Hemos hecho un recorrido de fe de Abraham a Cristo. Hemos visto cómo desde el principio Dios ha estado desplegando un plan. Un plan que se encuentra la justicia no por obra, sino por fe. Con Abraham descubrimos que la fe es el principio del camino. No se trata de nuestros méritos, sino de una confianza total en la promesa de Dios. Incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. Con Moisés y la ley, el camino se convirtió en un mapa que nos llevó a un callejón sin salida. La ley, aunque era perfecta, nos reveló nuestra incapacidad de ser justos y nos colocó bajo maldición. Su propósito no era condenarnos, sino funcionar como un tutor que nos preparó y nos condujo a la única solución. Y finalmente Cristo, encontramos el cumplimiento de todas las promesas y la culminación del camino de la gracia. Él se hizo maldición por cada uno de nosotros, liberándonos de la deuda que la exigía, y su venida puso fin al trabajo del tutor y nos introdujo en la nueva era, donde ya no somos siervos, sino hijos maduros y herederos plenos. Tremendo. La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú en este camino? Si te has visto como el alpinista de nuestra historia intentando escalar la montaña de la salvación por tus propios medios, te ruego que te detengas. No sigas por ahí. Deja a un lado tus esfuerzos y tu orgullo. El camino de la gracia ya ha sido abierto por Jesucristo. Pon tu fe en Él y su justicia será la tuya. Si ya has puesto tu fe en Cristo, te invito a vivir cada día en la gloriosa libertad que Él te ha dado, hermano. Disfrutemos de Cristo. Disfrutemos de su presencia en cada cosa. Disfrutemos de Él. La gracia no es una licencia para pecar, sino el poder que nos libera del pecado y nos da una nueva identidad. En un mundo en el que se nos dice que vivamos sin reglas, somos llamados a vivir por un camino radicalmente diferente. El reto para nosotros en esta época es vivir como verdaderos hijos de Dios, libres de la maldición del legalismo y también de la esclavitud
del liberalismo, de vivir según nuestros propios criterios, que también son una esclavitud. Pues que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente somos privilegiados. Es que no podemos entenderlo, Señor, pero realmente somos lo que tú has hecho por nosotros, lo que nos has dado, Señor. La gracia tuya nos sorprende, Padre, que siendo inmerecedores, que siendo ingratos, infieles, injustos, tu amor excede, Señor, y das a tu Hijo Jesús y muere en una cruz para que pague el precio que nosotros merecíamos, Señor. Ayúdanos a vivir consecuentemente por amor a Él, por amor a ti, con gratitud y en adoración, en el nombre de Jesús. Amén.